Diálogo hace de media. Continuamos hablando, conversando, porque de alguna manera así la gente se entiende. Proceso de reforma, unas 12 reformas están planteadas en el país. Nosotros estamos abordando lo que tiene que ver con la seguridad social. Elías Alcántara. Buenas. Arismendi, Pepe, ustedes planteaban en el bloque anterior el hecho de que el marco legal actual establece claramente cuáles son las medidas a tomar. Sin embargo, aclaran que no se están solucionando, no se están llevando a cabo, ni se están evitando el tema del copago, ni se está definiendo claramente el tema de qué medicamentos deben y no ser aprobados. Viendo esto, que legalmente debería estar prohibido, que está, ¿qué ha pasado? Que la sociedad no ha logrado que las aseguradoras y los participantes en el sector salud cumplan con lo debido. O sea, ¿qué medidas podemos nosotros como población, como usuarios del servicio, tomar para estos casos? Mira, aquí en el país hay, no solo en la seguridad social, sino en todos los ámbitos, una cultura del incumplimiento de la ley, que comienza por los propios gobernantes y termina por nosotros los ciudadanos que aceptamos esas reglas de juego. Yo que tengo contacto con muchos consultores internacionales de otros países donde he trabajado, a mí se me hace difícil poder explicarle cómo, por ejemplo, una reforma planteada por una ley como la de seguridad social todavía tenga 20 años sin cumplirse. Oye, tú eres muy joven, pero debes recordar que cuando la ley de seguridad social se hizo, se estableció un sistema de vistas públicas en todas las provincias del país, una por una, los fines de semana. Testigo aquí, Pepe Abreu. Incluso hicimos una vista pública en Nueva York, porque hay muchos dominicanos viviendo en Nueva York. Oye, eso fue el consenso más grande. Ahí están todos los documentos. Hasta el Colegio Médico Dominicano escribió una carta diciendo que estaba satisfecho con la ley. El Partido Reformista, el PRD de entonces, todos los grupos, el mayor consenso que se puede haber logrado. Oye, ahora hay que volver a establecer un consenso para aplicar la ley. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el Estado de Derecho que existe en la República Dominicana? Si una vez que una ley se aprueba, todavía quedan dudas de si hay que aplicarla. Entonces, ¿qué institución está fallando? Porque si ya la ley está hecha, debería haber un ente del Estado que vele porque se cumpla. Todos los poderes del Estado juran ante la Constitución cumplir y hacer cumplir las leyes, la Constitución y las leyes. De modo que ahí hay una responsabilidad del Poder Ejecutivo, como se llame, del Poder Legislativo, como se llame, y de las instituciones del propio sistema de seguridad social. En consecuencia, yo creo que ahora tenemos una oportunidad con este nuevo cuatrienio y con unas autoridades que han planteado reformas y que dicen que es necesaria una reforma de la seguridad social y que además de eso, oigan bien, y lo estoy diciendo con toda responsabilidad, tiene la ventaja en este momento de que como no se van a reelegir, no tienen que medir el costo político de las medidas que van a tomar. En América Latina y en el mundo, históricamente, cuando un presidente va a un segundo periodo sin posibilidad o necesidad de reelegirse, siempre hace una serie de reformas que no hizo en el primero. Profesor, y nosotros esperamos que así sea en este momento. Pero, ¿usted cree que es confiable iniciar la discusión de esa reforma en el Consejo Económico y Social? Bueno, yo tengo mis dudas. Déjenme decirle lo siguiente. De ahí no ha salido nunca nada. Mi formación, yo tengo formación política porque estudié ciencia política con Milagro Ortiz Bosch, Peña Gómez, etcétera, etcétera. Todo lo que se dice en América Latina es que cuando un gobierno comienza, como va a ser el nuevo cuatrenio, ¿verdad? En los primeros 100 días es que tiene que hacer las reformas. Yo no sé hasta qué punto el presidente Luis Abinader, que alabo su convicción democrática, a pesar de todo el apoyo que logró y del control que tiene del Poder Legislativo, quiere convocar a un diálogo. Ojalá que ese diálogo no se dilate tanto
como para que se pierda la oportunidad histórica que tiene el país de hacer una verdadera reforma de la seguridad social y de las otras 12 que tú estabas mencionando hace rato. Ojalá que no se diluya. ¿qué de nuevo? Napoleón, Sí. Napoleón, si me permiten, Salvador. Sí, claro. Yo quiero volver a la pregunta de Elías, para completar algo que, mira, sabe que en la vida, yo creo en eso, en la vida, en el fondo de todo, lo bueno que se hace y lo malo, todo es copia al final, todo es copia. Duarte copió de lo que vio en Barcelona y en Estados Unidos, ¿verdad? Para hacer República Dominicana. Todo en el fondo, por más que no hay nada nuevo bajo el sol. es copia, nada de nuevo. Mira, por ejemplo, a propósito de esa pregunta de Elías, ¿cómo hacer cumplir? Yo recuerdo un tema que Arimendi conoce también. Tabaré Vázquez en Uruguay. Fue un médico que fue primero que Pepe Mujica, ¿verdad? Sí. Y después que Pepe Mujica salió, él volvió. ¿Te recuerdan? Tabaré Vázquez murió en el poder. Él era médico. Era de Frente Amplio, uruguayo, no como Frente Amplio de aquí, no, Sí. el uruguayo. Entonces, ahí Tabaré Vázquez hizo una cosa, una hazaña. Resultó que los médicos oftalmológicos se negaban a operar los pacientes en Uruguay porque ellos llevaron la oftalmología al sistema de seguridad social. Entonces los médicos lo entendían como un asunto que debía seguirse manejando desde un ámbito privado, ¿verdad? Comercial. Individual, ¿verdad? Comercial. Entonces, ellos lo llevaban a hacer social. Ellos decían que no. Ustedes saben que eso pasa mucho aquí, con muchas sociedades especializadas. ¿Sí o no? Eso pasa así mismo. Aquí hay gente que te dice, no, yo no cojo seguro. Sí. No se lo han dicho. Sí, a sí, pero sí, muchas sí, veces. sí, sí. Bueno, Quieren tener código, pero no cogen seguro. no, Sí. exactamente, pero no quiere seguro. Entonces, Tabaré Vázquez hizo lo siguiente, dijo, entonces yo voy a contratar, así mismo dijo, médicos de otros países para que ellos hagan entonces ese trabajo. Se encontró un problema, pero contrató médicos de otros países, lo trajo de un país que ni siquiera lo va a mencionar, es más, lo va a mencionar Salvador, de Cuba, lo trajo, lo llevó. Usted sabe que en Cuba hay muchos médicos buenos, pero ustedes saben cuál es el sistema, Sí, ¿verdad? sí, Tienen limitaciones tecnológicas y demás. Entonces, comenzó ese proceso y la persona con problemas de oftalmología iban de esos médicos, se operaban, y entonces así la Sociedad Oftalmológica Uruguaya entendió el tema. Voluntad política. Y entonces comenzó, ¿verdad?, a cambiar el comportamiento. Entonces, Elías, sí hay modo. Lo que pasa que ahí viene el problema que Arimendi dice. Ninguno de nuestros presidentes, a partir de la instauración del sistema, ha querido asumir el costo, ¿verdad?, que implica ese tema. No ha querido hacerlo. Nadie quiere asumir el costo que eso implica. Entonces, como no hay que asumir, se prefiere dejar Ahora, que la bola la corra y pregunta que venga el es, otro y lo haga, ¿entiendes? partiendo de algo que decía Arismendi, ¿para qué hablar? ¿Qué me va a dar primero una nueva reforma de la seguridad social? Nuevo, que supere la de 25 años atrás, número uno. Y número dos, ¿qué garantía yo tengo de que a partir de esa ley se le va a dar cumplimiento y no será letra muerta? Esa última pregunta es muy difícil de responder. Porque complicado. depende del grado de desarrollo institucional. Y déjame decirte que ahora estamos en una buena coyuntura. Porque, en primer lugar, la sociedad ha madurado bastante. En segundo lugar, usted habla en los medios de comunicación, ustedes son comunicadores, y lo que hay es queja permanente de la gente exigiendo sus derechos, cosa que no ocurría ni hace 10 años, ni mucho menos 20 años atrás, ¿verdad? Por lo tanto, y además ahora hay gobierno con compromiso de cambio y hay que pedirle factura en ese sentido. Nosotros todos votamos, unos en un sentido y otro, pero como ciudadanos, el país votó mayoritariamente por una agenda que planteaba una serie de reformas. Bueno, ahora hay que pedir cuenta de que esas reformas se hagan, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios son asegurar que en este momento
una persona tenga derecho a acceso a un plan básico de salud igual para todos los dominicanos. Desde la persona que hace café aquí hasta el más encumbrado funcionario tiene frente a la ley los mismos derechos en materia de salud. Claro que siempre hay sus pequeñas imperfecciones y sus cosas. Pepe Abreu tiene una teoría que yo reconozco que es verdad, de que ha habido una segmentación de los estratos sociales y de los accesos, pero eso no es un problema de la ley, sino de la práctica que ha habido en la República Dominicana. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es el beneficio? Dos cosas. Una, eliminar el gasto familiar de bolsillo. No hay posibilidad, no hay en ninguna parte del mundo, se lo digo yo, como experto en seguridad social, un país que tenga una cobertura como tenemos nosotros del 96.5% de la población con tan alto gasto familiar de bolsillo. Ahí hay algo que no está funcionando. Y no está funcionando porque perjudica a la población y beneficia a una serie de privilegiados que siguen haciendo negocio con la salud de los dominicanos. Y lo segundo es que usted va a tener la tranquilidad de poder tener acceso a una tecnología médica que antes la población no tenía. De modo que estamos hablando de un salto cualitativo. Mire, vuelvo y le repito lo que dije al principio. Nosotros hemos avanzado mucho cuantitativamente. Un 96% de la población tiene un carnet, tiene derecho. Ahora, ¿cuánto resuelve de salud ese problema? Poco. Fíjese que todavía tenemos uno de los más altos índices de mortalidad materno-infantil en el mundo. ¿Y cómo se puede explicar eso? Si la mayoría de la población... Mire, yo trabajé mucho tiempo en Guatemala. En Guatemala, ustedes conocen, hay una población indígena, hay una población latina, qué sé yo. La mayoría de la población guatemalteca es atendida por comadronas y la mortalidad en Guatemala es menor que la de aquí. Y sin embargo, nosotros, cuando yo trabajaba allá, decía, no, República Dominicana tiene la gran ventaja de que el 98% de las embarazadas es atendida institucionalmente en un hospital y por un profesional, y aún así tenemos una alta tasa de mortalidad materno-infantil. Algo anda mal. La alta tasa es por las parturientas haitianas. No, no necesariamente, eso hace tiempo que es así. No, eso no es verdad. Y el tema... ¿Y usted sabe por qué no es verdad? Sí. Porque en cualquier momento, vamos a hablar claro, cualquier momento a una mujer se le puede dar el momento de a dar a luz, ¿no? ¿Verdad? Y si es pobre, va a coger a un hospital público. Pero ya a esta hora, a las 12, ya no hay ningún médico especialista trabajando. Yo tengo un estudio que se lo puedo presentar a ustedes, donde dice que hay más de 10.000 médicos en este país que trabajan, como es que cobran y que no trabajan. Sí. Número uno. Y número dos, ese estudio dice, hecho por un organismo internacional financiado por la AID, dice que solamente se cumple en un 45% el horario. Claro, eso quiere decir que hay muchos médicos que sí trabajan y que están dedicados a eso y otros que no hacen nada. Entonces yo le pregunto a usted, si esa persona se presenta a las 3 de la tarde con un dolor y quiere, ¿quién la va a atender? Unos muchachos que están ahí aprendiendo medicina. Pero si va al sector privado, como dice Pepe Abreu, ahí la va a atender ese profesional que se fue a las 11 de la mañana y está en la clínica privada atendiendo a través de un dinero que le van a pagar. Esa es la diferencia. El problema de la salud es que requiere 24 horas. Ese es el tema. Mira, aquí se está ahora mismo señalando, con lujo de detalle, una cantidad de equipos que se están comprando, que son necesarios, que son de alta tecnología. Pero si esos equipos solamente van a servir para funcionar de 8 de la mañana a 11 del día, porque de ahí en adelante se van todos los especialistas y todo lo que tiene que ver con eso, si acaso van. Sí. No estamos subutilizando una cantidad de recursos. Claro. Busquen la historia de la República Dominicana, de los 8 gobiernos que hemos tenido, para que ustedes vean que todos compran muchos equipos, todos rehabilitan las plantas físicas, pero ninguno tiene que ver con la inasistencia y con el incumplimiento del personal. Entonces, ahora, mientras no se resuelve ese problema, no va a haber solución. Profesor, oiga esto, profesor. Salvador, pregunta a Napoleón, le pregunto a Elías, le pregunto a Freddy Sandoval, le pregunto a Napoleón. ¿Por qué en este país
no se ha iniciado el proceso de atención primaria. ¿Por qué? Si uno de los primeros requisitos, ¿verdad? No, de por ahí cualquier es que se sistema, comienza. de cualquier sistema de seguridad social y contenido en la ley, porque Arismendi fue de lo que elaboró ese sistema de atención primaria. ¿Por qué? Porque ¿a qué se debe? ¿Por qué cuando nosotros fuimos a discutir esto, por ejemplo, con personas del colegio médico, ellos nos dijeron que la atención primaria debía instituirse, pero solo en el sector público? ¿Por qué? O sea, ¿a qué se debe? No, la atención primaria es para todo, compadre. Para todo. Usted puede ser el más encumbrado empresario y debe tener derecho a la atención primaria. Sí. El conserje, como dijo Arismendi, debe tener derecho a la atención primaria. Atención primaria no de muchachos que vayan a aprender medicina, no. Atención primaria con capacidad resolutiva. Eso es lo que estamos llamando. Capacidad resolutiva. Señores, usted habla con los sindicalistas extranjeros. Mira, a mí, uno de los sistemas que yo más admiro son los nórdicos, Napoleón. Yo renuncié a construir el comunismo y el socialismo. Tuve que renunciar a eso, ¿verdad? Entonces me afilié un poco al sistema, a la visión nórdica. Entonces tú le preguntas a ellos, a esos sindicalistas nórdicos, ¿cuál es el problema de ustedes aquí, por ejemplo, en Finlandia? ¿Entiendes? Para los finlandeses o los daneses. Usted le pregunta, ¿verdad? Porque en la vida, en todos los sitios hay problemas. El mundo es el mundo. No importa donde usted esté, aún ahí hay problemas. Pero usted sabe cuál es el problema de ellos. Usted le pregunta. Dice, nuestro problema es el tema de la cirugía electiva. Porque para una cirugía electiva, Arismendi, hay que esperar mucho. Porque como es electivo, usted se quiere arreglar la nariz. Porque no le gusta, ¿verdad? La suya. Entonces usted tiene que ponerse en la fila de turno. Entonces mucha gente prefiere, ¿sabe qué? Trasladarse a un país donde puedan pagar directo, ¿entiendes? Y no esperen en Finlandia. Y llega con su nariz nueva. ¿Tú te acuerdas? Sí, pues una nariz nueva porque yo tengo para pagarlo. Eso, ¿entiendes? Pero, ahí funciona, ¿usted sabe qué? La atención primaria con capacidad resolutiva. ¿Y sabe qué? La medicina familiar, que no es propio de los países comunistas como Cuba, no. La países familiar es propio también de los países capitalistas desarrollados, que tienen alto índice de desarrollo humano. Entonces nosotros en la República Dominicana no hemos podido, Arismendi, instaurar todavía el sistema en este país de atención primaria todavía, a 20 años. Sí. No hemos podido hacer eso, ¿eh? Un sólido sistema de Pepe, eso. ¿Y por qué? Y lo que parece es que el tema de la reforma de la seguridad social no está como principalísimo en el esquema de este gobierno que va a comenzar, que va a terminar y comenzar seguido. Porque el presidente primero dijo que era la reforma fiscal, luego dijo que era la reforma constitucional y después la reforma del sector energético. O sea, no aparece en la línea 1, 2 y 3 la seguridad social. El profesor Arismendi dijo lo siguiente, dijo, este es un nuevo cuatrenio de un presidente que no aspira a reelegirse, ¿verdad? Pero eso lo han dicho todos. Exacto, como lo ha dicho, ¿verdad? Pero él lo dijo, ¿verdad? Vamos a tomarle la palabra, lo dijo, ¿verdad? Entonces yo le tomo la palabra al profesor Arismendi y digo, ahora es el momento de hacer los ajustes, más que los ajustes, la aplicación, como Arismendi lo dijo, de la ley de seguridad social. Hacer la aplicación. Porque el tema de esa ley es que mucho de su contenido, Arismendi dijo, no han sido puestos en ejecución. Se han archivado, ¿entiendes? Por temor a, ¿entiendes? A gente que tiene diferencia con eso, entiende que afecta sus intereses y se opone, ¿entiendes? Entonces, como se oponen, crean una barrera disfrazada muchas veces de un lenguaje hasta cierto punto revolucionario, confusionista y demás. Porque mucha gente te dice a ti que su vida y su esencia es trabajar por los pobres, ¿entiendes? O sea, aquí, mire, señores, los pobres tienen tanto quien trabaje por ellos, ¿entiendes? O sea, que si usted lo analiza desde los partidos hasta muchos profesionales de esa rama y demás asuntos, usted se da cuenta que aquí
no debía ni siquiera haber pobreza, tú ves, porque todo el mundo dice que su intención es cuando llegue a poder, cuando llegue a un puesto, es trabajar por lo más necesitado. Eso Bien. siempre es así, lo que se dice. Ahora, eso es teoría, ¿te entiendes? A la hora de la verdad, a la hora de la práctica, en definitiva todo el mundo termina atrincherado en la defensa de sus propios intereses. Entonces, por eso es que consideramos que el momento de ahora es oportuno para entrar en el tema de aplicación de la ley y de cambio en los puntos de esa ley, que haya que hacerlo. Con el permiso de nuestros invitados, justamente vamos a una pausa y a cerrar. ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué se puede hacer, introducir para una reforma de la seguridad social? ¿Y cómo podemos apurar el paso para la otra cara de la moneda, que es hacer posible que se cumpla la ley? Después de la pausa.